Hola, buenos días. La persona que os habla es Juan Gallego, gerente y técnico de Iberopistacho. Aquí estoy con mi amigo Fidel. Buenos días, Fidel. ¿Todo bien? Bien. Bueno, bien. una vez más estamos aquí en tu finca. La hacemos casi en nuestra casa, ¿eh? Aquí hemos grabado... Estáis en vuestra casa. Muchas gracias. Bueno, pues el objeto de esta grabación es para ver la poda del pistachero después de haber pasado el segundo ciclo vegetativo. Aquí esta planta que tenemos aquí es una hembra, es Kerman. El portainjerto que tiene es Terebinthus o cornicabra, para entendernos mejor, y luego los machos que tiene esta hembra pues son Peter. En este caso vamos a hacer una formación en vaso. Podemos comprobar que aquí está sencillo. Y adelante, Fidel. Vamos a dejar siempre el vaso formado con los tres brazos lo más repartidos posible. Aquí tenemos relativamente poco en elección. Vamos a cortar este porque está un poquito bajo, este estará a unos 80. Habría que formar de 95 a 105 que era del vaso. Así pues, adelante. Cortamos aquí. Sí, cortaríamos esa que está casi más bajo de lo que... Esa también. Esa también. Y bueno, pues tendríamos que dejar estas dos como principales y luego pues intentar sacar de... Exacto. Yo también cortaría esta. De una de esas. Y este yo también lo cortaría, lo dejaría como tronco de sujeción. Lo cortaría entre 1,10, 1,20, máximo 1,20. Corta aquí en bisel, ¿vale? Que aquí cuando se haga el atado va a ser un atado, no un atado de sujeción, como tienes aquí, que se puede mover, sino va a ser un atado de fijación, porque aquí ya no hay conducción y aquí no hay ningún problema porque haya estrangulamiento. Quiere decir que toda la vegetación la vamos a tener de aquí hacia abajo. Entonces aquí tenemos un brazo, aquí tenemos otro brazo y aquí tenemos un futuro brazo. Aquí podemos comprobar que tenemos un reparto proporcional. El tubo protector lo vas a quitar, ¿verdad? Sí, quiero una vez que pode, vale, quitar todos los protectores porque su función ya la han cumplido. Correcto. Y quiero reatar. Muy bien. Porque claro, al final van cogiendo un calibre y al final lo que hace es estrangular ciertas partes del Exactamente. tronco. ¿Podemos hacer una prueba? Sí, claro. Corta aquí, por favor. Eso es. Aquí quitamos esto. Vamos a quitar el protector. Eso se puede. Con un cúter sería lo ideal. En el momento que estés... Eso es. Como tú bien dices, el protector ha cumplido su función y una vez que la planta ya esté, digamos, en este caso, ya esté, digamos, desprovista del tubo protector, pues ya haremos aquí este atado y con un atado es suficiente. Si algún tutor está inclinado, lo vamos a enderezar. Alguno habrá que... Y con un atado que hagamos en esta parte, la parte de arriba, es suficiente. Ya la planta, digamos, se mantiene, es decir, entre lo que es este atado, la estructura de la propia planta, sí, que ya va cogiendo una base, y el propio tutor, ya es más que suficiente. Esto ya pues lo vamos a dejar a nivel del suelo, ¿vale? Para cuando llegue el momento de la recolección, que siempre el suelo esté llano y que tengamos al menos unos 70 centímetros libres para que pueda pasar el vibrador y pueda hacer la labor de la recolección. ¿De acuerdo? Vamos a otra planta, por ejemplo a esa. En este caso tenemos una planta no tan sencilla. no está tan fácil, ¿no? Correcto. Aquí lo que hay que hacer es sacrificar. Esa por supuesto está hay que sacrificar. Eso está muy bajo. Exacto. Y aquí vamos a tener que dejar, aunque tenemos fortaleza en la planta, pero vamos a tener que sacrificar madera para de madera joven sacar los brazos futuros. No nos gustaría, pero lo debemos de hacer, ¿de acuerdo? Así pues, aquí vas a cortar aproximadamente por aquí, más o menos. Y aquí vamos a dejar, corta aquí también, eso es. Vale. Aquí ya tenemos un brazo, que este va a ser, digamos, un brazo que tenemos formado, y de estos pequeños sarmientos que tenemos, pequeños brotes ya lignificados que tenemos, vamos a sacar, digamos, en los futuros dos brazos que nos faltan, con lo cual al final el objetivo es tener al menos 4 brazos, pero lo normal son 3 brazos. Yo, por ejemplo, quitaría este, que este va a ir hacia abajo, ¿vale? Para darle fortaleza a este y a este. Aquí ataríamos, como he dicho antes, con un atado definitivo, con un atado que fije. Quitaríamos también el tubo, como lo hemos quitado antes, y la planta se quedaría, digamos, con su estructura, más la estructura del tutor, más este atado. Vamos a medir este brazo. Aquí tenemos un brazo
que tiene aproximadamente 1,13 tiene, ¿vale? Lo ideal es movernos en brazos entre 70 y 80, eso es lo ideal, ¿de acuerdo? Entonces, más o menos mete por aquí el corte. Y aquí este brazo lo dejaría tal cual, yo no lo tocaría. A ver, si el terreno es un terreno, digamos, con muy buen fondo, tenemos agua de sobra, y obviamente el tener agua de sobra pues nos da el chance, la oportunidad de poder abonar en proporción al agua que le estamos aportando. Podríamos permitirnos el dejar brazos más largos porque eso es igual a más vegetación es más desarrollo radicular, pero hay que tener el equilibrio con el tipo de suelo que tenemos aquí, con la cantidad de agua que le vamos a poder aportar y por ende con la cantidad de abono que le vamos a poder aportar. Entonces, en este caso concreto lo ideal es dejar los brazos con un máximo de 80 centímetros. Aquí en este caso tendríamos un brazo, otro brazo y yo pondría este tercer brazo, con lo cual cortaría aquí, limpiaría esto, muy bien, muy bien. Esta la vamos a dejar de repuesto por si un caso, eso es, esta sí la vamos a quitar. Muy bien, esto lo vamos a quitar también, cuidado que no se, eso es, perfecto. Hemos dejado esta que creemos que va a ser digamos el tercer brazo, este lo dejamos de repuesto, que no nos viene mal tenerlo aquí, y este fidel lo vamos a limpiar, esto y este lo vamos a limpiar, para que esa energía no salga por ahí y se centre en lo que nos interesa. Muy bien, pues hasta aquí, amigos y amigas. Como bien he comentado antes, es una plantación de Kerman en hembra, Peter el macho con Terebinthus cornicabra en porte injerto. Dos verdes han pasado. Tiene un riego, digamos, deficitario, por debajo de 1500 metros cúbicos hectárea. Y darle las gracias una vez más a Fidel por este tiempo y porque pueda mucha gente pues aprender de cómo se debe de hacer, desde nuestro criterio, desde nuestro punto de vista, una poda en vaso, movernos entre 95 y 105, formar lo que es el vaso, los tres brazos, que estén lo más repartidos posible en esta circunferencia y que cuando hagamos el corte, pues que lo vamos a hacer el corte, que va a ser el corte de que un poquito más abajo va a ser el corte de sujeción al tutor, con un atado va a ser más que suficiente. Ya no vamos a hacer el atado, digamos, holguero, que se puede considerar el atado, digamos, para entutorar, es un atado ya de fijación, para que la planta se quede, digamos, totalmente adherida a lo que es el tutor, y de esa manera, pues, cuando ya llegue el momento, que hayan pasado, pues, 5 o 6 años, como bien he comentado antes, quitaremos el tutor y la planta se quedará totalmente desprovista de tutor y será autosuficiente en lo que se refiere a sujeción. Un tronco bien formado con una copa que va a ir en equilibrio con el tronco y obviamente el sistema radicular va a ir también creciendo. No es como en otros árboles que hay más equilibrio entre el volumen foliar y el volumen radicular. Esta planta en concreto puede llegar a suponer 2,5 veces más el sistema radicular en volumen con respecto al sistema foliar. Muchas gracias y hasta pronto.